Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos una noche más en la Biblia Abierta. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los que se están sumando en esta Biblia Abierta del día de hoy. Exacto, ¿Cómo está la temperatura allá en Entre Ríos? En Entre Ríos está, la verdad, frío, frío. Ahora te digo bien, ¿Y Misiones? 4 grados, 4 4 grados grados. Uh, Está como acá, me parece. y bajando. Está como acá, me parece. Está interesante, a ver, ya te digo. Ah, no, acá un poquito más de calor, 8 grados tenemos acá. Pero para Santiago es mucho, ¿eh? Te aseguro que es mucho. Bueno. Tenemos un interesante programa en el día de hoy, así que te invitamos a compartir, a que puedas llevarlo a tus redes sociales, a tus amigos, a todos aquellos que se quieran conectar en esta noche, así que va a ser un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Vamos con la vía de comunicación y comentame un poquito, Nelson, ahí. Pueden comunicarse al 343 6438 040 o Sí, al ahí 385-300-3096, nuestra vía de comunicación directa. Puedes hacerlo por WhatsApp, privado, Messenger, en fin. Está a decisión tuya, ¿eh? Así que bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, ¿verdad? Hay mucho para hablar. ¿Lo tenés al menú ahí? lo tengo aquí, ¿eh? Un tema que nos pasaron hace un tiempo. Soy flojo de memoria para los nombres, este hermano de Buenos Aires. Creer o Mario Vidal. pensar, Mario Vidal. Creer o pensar, otro, ¿por qué los cristianos no participamos en política? Es interesante la temática, el no. Y el Wow, tercero es redes sociales, iglesia y las redes seculares o personales. interesante, ¿no? Interesante, sí, muy Sacame una duda, interesante. Nelson. Sacame una duda. Me parece que hablamos en algún momento de redes sociales o me parece a mí. Sí, hablamos hace un tiempo sobre redes sociales. Ah, bien. Ya me parecía. Bueno, vamos a iniciar en esta noche a tener un momento de oración y luego vamos a ver estas diferencias entre pensar, creer. En un momento inclusive hicimos explicar cómo opera el plan de la salvación, en el pensamiento, hacia el corazón, hacia la mente, el espíritu. Creo que está muy relacionado todo, ¿no? Pero vamos a tener un tiempo de Tal oración. cual. Te voy a invitar, Nelson, que nos guíes a Dios en oración y luego arrancamos. Mm, Perfecto, oramos. Padre amado, te agradecemos por este día que tú nos regalas, por este tiempo de poder compartir a Biblia abierta, aquello que nosotros entendemos con nuestras limitaciones que debemos tener en cuenta y atender en lo cotidiano de nuestras vidas. Señor, danos luz, danos sabiduría y también te pedimos por aquellos que están escuchando u oirán en un futuro esta emisión, que puedan ser bendecidos y que también sean de bendición para con nosotros, compartiéndonos sus pensamientos y sus sugerencias. Te damos las infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces esta diferencia entre creer y pensar, ¿no? Porque haciendo un pensamiento básico, pensar está más relacionado a la mente, al cerebro, y el creer está relacionado en una convicción, ¿cierto? Tal cual. La pregunta es cómo nacen las convicciones también, ¿no? Si no es a través del pensamiento, de la razón, de entender las cosas de manera correcta de acuerdo a los valores que cada uno tenga, ¿no?
Recordamos que los valores es la consecuencia o el resultado precisamente de nuestro contexto, nuestro pensamiento está viciado de todo eso, nuestra cultura, nuestro contexto, nuestra familia y demás, ¿no? Pero la razón tiene un papel preponderante en la vida de toda persona, no solamente para la salvación, sino para la santificación. Es por eso que es importante no desestimar el pensar diciendo, no, yo creo, pero ¿cómo fundamento el creer si no es a través del pensamiento? Dios transmite su pensamiento a través de las escrituras, entre otras cosas, ¿no? A través de las cosas creadas, despierta, como dice en Romanos 1, despierta el entendimiento de que Dios se revela por medio de las cosas creadas, y dice de manera que no hay excusas. Por lo tanto, ahí está el culpable del tema, ¿no? Si se quiere Ahí está, sumar, llegó. Mario, bienvenido será. Es decir, se manifiesta Dios a través de la creación, despertando nuestra razón. Decía el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y hasta lo cantamos, ¿no? Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara de su sabiduría. ¿Cómo llega a esa conclusión David? Por medio de la fe. A ver, sí, obviamente, pero la razón es la que le permite comprender que Dios se manifiesta a través de las cosas creadas. Por lo tanto, no puedo desestimar la razón por decir, no, Pablo decía, nosotros por fe vivimos, andamos y somos, sí, pero Pablo también decía, tengo el mayor de los problemas, lo tengo adentro mío, ni siquiera alrededor mío. El mayor problema lo tengo conmigo mismo, porque bien que quiero hacer no lo hago, porque el mal que mora en mí, en mi mente, mi pensamiento, mi razonamiento, a veces es más fuerte que yo, ¿sí? Y de hecho su razonamiento lo llevó a perseguir a la iglesia y fue confrontado de manera racional por el Señor Jesucristo. Cuando vemos el relato de su conversión, establece un diálogo Jesús con él. Él dice, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Es decir, fue un golpe contra su manera de pensar lo que Dios había transmitido a través de los profetas, a través de la ley, que él lo conocía a la perfección. Es decir, el golpe fue a la razón, ¿sí? Al pensamiento, al entendimiento, y él ahí pudo comprender precisamente que su condición, que sus acciones no eran las correctas, y eso lo llevó a entender que Jesús, aquel de la historia que había muerto y que había resucitado, realmente era una verdad absoluta, y que el Cristo resucitado le estaba confrontando de manera personal. Eso le da la cualidad de apóstol a Pablo, ¿no? De haber visto a Jesús. Más allá de que quizás obviamente era contemporáneo, y quizás no lo dicen las escrituras ni lo sabemos en detalle, seguramente había visto en primera persona varias cosas, no lo sabemos, pero la razón es indispensable para poder crecer en fe. Cuando dice el mismo apóstol Pablo, dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ese oír no es un oír de simplemente me siento, no falta ninguna reunión, escucho todo lo que me digan y estoy creciendo en fe. No, no, es un oír activo, ¿sí? Es el oír que me tiene a mí en una actitud de acción constante, acción cotidiana, es decir, es la actitud, como dice en Santiago, ¿no?
que no debo ser simplemente un oidor olvidadizo, sino que debo ser un hacedor de su palabra, ¿sí? De nada sirve sentarme a escuchar, eso no me ayuda a crecer en fe. De hecho, el ejercicio de poner en práctica aquello que sé me libera de pecado, me libra de pecado, porque pecado es saber hacer el bien y no hacerlo, y a su vez aumenta mi fe. Y por lo tanto, la fe es el recurso racional más grande que tiene el ser humano que ha creído en Cristo como su Salvador. Es racional, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que conoces la gracia de Dios, el perdón de pecados, la paz proveniente de Él para con el Padre, ¿cómo no creer en Dios? Es decir, no hay justificación racional que me aleje de eso, ¿sí? De hecho, el Espíritu Santo, cuando actúa en el corazón, en nuestro corazón, cuando hemos pecado, cuando estamos alejados, ¿qué es lo que despierta? ¿Qué es lo que acciona? Nuestra razón, nuestro pensamiento y aquello que precisamente nos lleva a pensar y a entender que estamos en el lugar incorrecto, estoy lejos de Dios, no estoy con los hermanos, solo no puedo, no existe esa dinámica de crecimiento personal. No, yo no estoy, que no vaya a las reuniones no quiere decir que esté lejos de Dios. Y sí, estás lejos de Dios y estás lejos de los hermanos, formamos parte de un cuerpo, ¿sí? Si de repente Matías aparece sin un brazo, dice, no, es que ese brazo lo tenía cansado, así que lo corté y lo dejé que descanse. El problema es que cuando vuelva y se lo quiera volver a colectar, el brazo ya está muerto, no hay manera. Aparte no es un muñeco, aunque él se crea Brad Pitt, pero bueno, no importa. No hay manera de volver a encajarse el brazo y que, porque ya descansaste, no hay forma. Formamos parte de cuerpo. Y como cuerpo, nosotros debemos estar unidos y de esa manera, solo de esa manera, vamos a poder crecer. Por lo tanto, la fe es el más racional de los recursos que tiene el cristiano. Había algo que quería poner ahí en la mesa, ¿no? Fácil. ¿Creer o pensar? Ah, ¿se te cortó? No, estoy. Está. Me había asustado. Ah, En la acción, ¿no? Vemos todo esto. ¿Qué es más fácil, creer o pensar? que es más fácil. Y más fácil es pensar, aunque muchos dicen, no, más fácil es creer, porque decir, bueno, a ver, vamos a ser sinceros, ¿no? Eh, esas son palabras, palabras evangélicas, digamos, ¿no? Del cristiano que dice, no, más vale, es más fácil creer, porque ¿cómo no creer en Dios? Bueno, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? La llegaste a través de la razón, del entendimiento, de una herramienta que es un atributo comunicable de Dios, ¿sí? Cuando allí en Génesis dice que sopló Dios en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, lo que Dios transmite se lo llama en teología atributos comunicables de Dios. Dentro de esos atributos comunicables de Dios está la razón, es decir, sobre ningún otro ser creado sopló aliento de vida. Es decir, otros elementos de la creación, vegetales y animales, no tienen raciocinio. ¿Por qué? Porque Dios no le transfirió ningún atributo comunicable. Lo que Dios le ha transferido a través de su poder creador es una capacidad de adaptabilidad al contexto o al lugar en el cual creció, ¿sí? Por ejemplo, algo muy común, como por ejemplo la vid. Para mí la vid es de montaña. De hecho, originalmente la vid está en zona montañosa. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía una cultura de
siembra de vid. Jesús mismo al mencionarla da a entender de que formaba parte de la dinámica económica del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando allí en Juan 15 habla de yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, todos entendían eso. Ahora, la adaptabilidad de un ser creado como la vid, ¿sí?, permite que hoy nosotros podamos tener viñedos cerca del mar, que puedan haber viñedos en tierra húmeda. Aquí en Entre Ríos, en Paraná, hay viñedos, ¿sí? Hay vino. Obviamente no es el mismo sabor, no es el mismo gusto el vino de zona cerca del mar que del vino de zona húmeda que el vino de zona montañosa. Pero a lo que voy es que la capacidad que Dios le ha dado a, a los vegetales es de adaptarse al contexto, ¿sí? De adaptabilidad. Los animales pasan lo mismo. Nosotros tenemos muchos animales que no son originales de la zona, pero nosotros tenemos un gaucho, para nosotros un gaucho es a caballo, ¿no? Pero el caballo no es originario de, de Latinoamérica. Se dice que está más en la zona arábica y todo eso, que de hecho han crecido en el desarrollo de los pura sangre. ¿Por qué? Porque ancestralmente era un animal cuyo hábitat era ese. Pero ¿por qué existen acá? ¿Por qué está el percherón, por ejemplo, ¿no?, que se le llama acá en el campo, que es aquel robusto, inclusive en algunos lugares, algunas zonas peludo? Porque Dios le dio la capacidad de adaptabilidad, ¿sí? Se adapta al contexto. De hecho, en la parte biológica, el ser humano también tiene la capacidad de adaptarse. Por esa razón, en determinadas zonas, hay personas de tez más claras, en otras de tez más oscuras, y si nosotros analizamos el contexto, es la adaptabilidad biológica al contexto en el cual se desarrollan, ¿sí? Donde hay mucho sol, donde hay ausencia de sol, donde hay mucho frío, y vemos cómo cambian, varían las estaturas, el color de piel, entre otras cosas. Yo era Eso en la rubio. parte biológica es adaptabilidad. ¿Cómo? Yo era rubio. Era, Vine a Santiago y quédate morocho, sí. Eh, ¿sabés qué? este, Creo que ahí justo estás tocando un punto muy importante, ¿no? El adaptarse, porque creo que estaría incompleto si nosotros hablamos, por ejemplo, ahora del creer y el pensar, pero nos está faltando otra acción, y me parece que es el saber, para poder hablar completo todo esto. ¿Qué opinas? Obviamente, la capacidad de, a ver, hay una situación puntual en la Argentina, lo hablábamos antes, que seguramente lo vamos a mencionar porque va a aparecer la pregunta Sí. por ahí, ¿no? Un caso judicial, ¿sí? En realidad no es un caso judicial, o sea, la justicia está avanzando sobre un tema que no se sabe si ha sido un rapto, un asesinato, un accidente, no se sabe nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los testigos, no? Y escuchaba precisamente de una parte de los testigos, ¿no? Que analizaban, un grupo de periodistas, los cambios que había tenido precisamente en su manera de declarar, ¿no? Y uno de ellos decía, bueno, hay que entender que precisamente la capacidad del conocimiento, la formación de esa persona nos muestra que eh, no tiene muchas herramientas para poder forjar y sostener una opinión en el transcurso del tiempo, ¿no?
Por lo tanto, es fundamental la formación, ¿sí? Es fundamental. De hecho, la malformación o la falta de formación secular permite una menor adaptabilidad y menor desarrollo y crecimiento en la interacción social. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual, ¿sí? Es decir, ponía ahí nuestro hermano Filipenses 4, ¿no? Por lo demás, hermanos, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensar. Pero de nada sirve decir, voy a pensar en esto que es bueno, que es agradable, que es sano, que hemos aprendido de otras personas, si fuera de eso no le dedico tiempo a formarme, porque si no termino teniendo un pensamiento estructurado de acuerdo a aquel que me enseña. Entonces llega un punto donde es cuestionado algo de lo que yo creo, de mis convicciones, y la respuesta es, no, pero don fulano de tal enseñó esto. Y a mí que con todo el cariño, aunque no haya conocido a don fulano, realmente me interesa muy poco lo que haya dicho, porque lo fundamental es que la Biblia dice, no lo que nos hayan dicho. Eso es precisamente pensar sin herramientas, sin conocimientos, pensar confiando en las personas y no confiando en Dios. Pedro se despedía, ¿no? Allí en segunda Pedro 3:18, diciendo antes bien, creced en la gracia, crecer. Ya ahí tenemos el problema. Si no hay crecimiento, por más que vos pensés en lo que te dijeron, estás en el horno, porque te quedaste con lo mínimo indispensable. El crecimiento me va a dar mayores herramientas para poder entender las cosas que no solamente suceden, sino las cosas que digo creer. Y entender que muchas veces nos enseñaron con o sin mala intención, pero no todo lo que nos han enseñado aquellos que nos precedieron en el Señor, porque son los pocos versículos que se saben algunos, ¿no? Porque hay que acordarse de los pastores, sí, pero dice imitar la fe, no imites el resto de las cosas, sí, no dice eso. Considerar el resultado de sus obras, ahí te vas a dar cuenta que es como vos y como yo, y quizá peor o mejor, no lo sé. Y dice, y aún si es peor, no lo juzgues, imita la fe, imita la fe. Bueno, a ver, por fe conoció algo y te lo transfirió, perfecto, yo quiero conocer. Lo que él conocía, no, yo quiero algo mejor, porque Dios se manifiesta de manera individual, particular, y mejora todos los días su manifestación para con nosotros, como dice Jeremías capítulo 3, ¿no? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, entonces yo debo aprender, debo crecer, porque si no me quedo en, por ejemplo, algo que tristemente nos pasó en 2 ocasiones con nuestro hijo del medio, ¿no? Se acerca una chica y dice, el Señor me dijo que mi compañero es Lautaro. Qué bueno. ¿Lo hablaste con él? No, pero el Señor me dijo, entonces yo se los comparto. Chicas, cosa que antes no sucedía, pero ahora ha cambiado toda esa dinámica, ¿no? Sí, bueno, pero ya se lo preguntaste a él. No, pero el Señor me dijo, entonces yo hablo con los padres como, no, con nosotros no. A ver, si es del Señor, el Señor se lo dice a todos, no se lo dice a una parte, ¿no? Y bueno, después tristemente se ofendieron, se alejaron de nosotros. A ver, no es, ¿cuál es el problema? El problema es que nunca pensaron, se quedaron con que alguien les dijo, si vos orás, Dios te muestra su voluntad. No, pará, vos tenés un problema que tengo yo, que le arranco pidiendo, Señor, muéstrame cuál es el compañero, la compañera, y terminamos orando con nombre y apellido. Y nos convencemos a nosotros mismos que esa es la voluntad del Señor, sí, pero andá y hablar con fulanito y menganita a ver cómo es la cosa y te vas a dar cuenta que realmente quién se equivocó. ¿Cómo puede ser que esa persona crea que uno coartó la voluntad del Señor? Qué peligro, ¿no? Con este Dios me dijo, ¿no? Porque me hiciste acordar un caso reciente de Ana Maldonado, la ex mujer de Maldonado,
que le dijo que Dios le había permitido el divorcio y ahora el casarse nuevamente. Eh, ese Dios me dijo, me parece que es una excusa muchas veces para hacer lo que uno quiere más que la voluntad de Dios, ¿no? Sí, es que ese es precisamente el fin del Dios me dijo, ¿no? Qué casualidad que le dice a unos una cosa y a otros no le dice nada, ¿no? Como aquellos que te preguntan, ¿no? ¿Qué le dijo Dios para mí? ¿Qué tiene para mí? No, y lo que Dios tiene para vos te lo va a revelar a vos. Es así. Ponete las pilas y empezá a meditar, a crecer. No hay forma, no hay una forma mágica. Dios no te habla por otros lo que vos tenés que buscar de manera personal. No puede ser que todavía hayan pseudo pastores, pseudos ancianos, y me hago cargo del pseudos, es decir, que no lo son, que se creen que tienen la capacidad divina de decir si es o no ese o esa el compañero o la compañera para una persona. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué Biblia tenés? ¿Qué Dios tenés? Porque el Dios de la Biblia no es. Eso el Dios Yo de la corto la Biblia no torta. es. O sea, ese es la manipulación espiritual más grande que hay. Y eso abre un tema que es tremendo, que es el abuso espiritual, que lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Eso es Sí, abuso espiritual. Y sí. tristemente el abuso espiritual está manejado en gran medida por el liderazgo que no tiene una comunión íntima con Dios, que ni siquiera piensa lo que dice, cree que tiene la autoridad para decir lo que se le ocurra y que todo el mundo va a decir amén, sí, el ungido de Dios, el anciano, el pastor. No, no sos Dios, no tenés autoridad, no tenés la capacidad dada por Dios para que seas el Espíritu Santo hablando a las personas, diciéndole qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Ahí donde creo que viene la confusión de muchos con respecto al liderazgo y los títulos que se ponen, ¿no? Como apóstoles y demás, que Mm. por tener un supuesto título alto y sabiendo que los apóstoles, entonces muchos también lo utilizan como excusa para poder decir y hacer y deshacer en la vida de otras personas cuando no tenemos ese permiso para hacer y deshacer en las vidas de las personas, que solamente lo tiene Dios. Pero meditaba mientras vos estabas hablando, porque ahí podía ver que es muy importante el razonamiento para que podamos afirmar nuestra fe, pero al mismo tiempo, no sin conocimiento, sino con conocimiento. Es muy importante el saber, porque si nosotros hacemos, bien decías vos, si nosotros hacemos simplemente las cosas por repetición o por imitación, más allá de que Pablo decía, sed imitadores de mí, como así yo soy de Cristo, pero no precisamente en un rango Pablo no hay hoy, y la imitación yo creo que es algo que no es correcto porque Dios justamente, bien has dicho vos, es una relación personal y Dios nos revela a cada uno de manera diferente el propósito que cada uno tiene. Y si nosotros nos empezamos a aferrar a los antepasados, lo único que vamos a hacer va a ser una repetición de los errores de los demás sin usar la sabiduría que Dios nos da, sin usar el pensamiento y mucho menos la fe. Tal cual, tal cual. Es que, a ver, creer no es como algunas imágenes que suelen andar por ahí, ¿no? Creer no es caminar entre las nubes, y fe no es caminar entre las nubes. No. Fe no es una decisión alocada. No, todo lo contrario. Precisamente la fe es un recurso racional que tenemos, es un recurso que nos permite poder fundamentar cada una de nuestras decisiones tomadas y a tomar y entender también que a veces por no ejercitarnos
en el conocimiento, en el crecimiento y demás, hemos tomado decisiones equivocadas y cambiamos, cambiamos. Es de sabios reconocer viejos errores o viejos hábitos y cambiar a nuevos hábitos. No, eso de cerrarnos porque siempre se hizo así, es precisamente irracional y no tiene nada que ver con la fe. De hecho, el pensamiento nos lleva no solamente a conocernos a nosotros mismos, sino a conocer la voluntad de Dios. Decía Juan en la primera carta, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. La palabra corazón ahí está relacionada con la conciencia, es decir, si al pensar mis acciones no siento una contrición del error que he cometido, y bueno, hay alguien superior a mí mismo, a mis pensamientos, que puede convencerme de ese error, y es precisamente Dios. David decía que examinara, le pedía a Dios en reiterados salmos, que examinara sus caminos, que enderezara sus veredas, que lo guiara por el camino eterno. Es decir, para él muchas situaciones, muchas circunstancias eran correctas, pero la falta de análisis y de entender el contexto lo llevó a cometer grandes errores. Así es. Y bueno, y esto es lo que comúnmente sucede. Me salí un segundito porque tuve que cambiar de aparato. Eh, está complicada la lectura. No sé si es el frío o la edad. Guardate la opinión, guardate la opinión. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar al criterio de los que están, créelo, oyendo, pensalo o sabelo. Así entramos en el tema, ¿viste? Qué bárbaro. Yo creo que una de las cosas importantes que debería saber cada hermano que ejerce, vamos a cuidado porque también voy a usar esta palabra que no es bíblica y muchos se ofenden. Cualquier hermano que utiliza el líder o que está ejerciendo una actividad de liderazgo en la iglesia, ya sé que no es bíblica antes que empiecen a alargar mensajes, pero cualquier persona que esté en actividad, fuera la que fuera, tiene que aprender a que, primero, como hijos de Dios, a través de la Escritura es la que nos va a llevar a toda verdad. Ya se terminó la época en la que vos preguntabas algo y nadie te podía responder porque eran cosas que estaban ocultas. La Biblia no ocultó absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos, por una cuestión de raciocinio, recién decías vos justamente que a causa justamente del raciocinio, de que somos seres inteligentes, que eso nos ayuda a sociabilizar, y esto me vino a la mente de un hermano que siempre habla acá de sociabilizar, ¿sí? De ser sociables, y también nos ayuda a ¿qué? Tener un tacto, vamos a llamarle pastoral, más que de autoridad sobre las personas, porque justamente el Señor dijo que debíamos apacentar la grey de Dios. Entonces esto nos va a llevar a ¿qué? A que nosotros, para poder hacer un buen trabajo en el área espiritual, yo no puedo transmitir fe o transmitir lo que creo si no realmente no tengo uso de un buen razonamiento de que realmente le creo a Dios, porque cuidado, puede haber sido un convencido. Entonces, o no puedo pensar si yo no medito en la Escritura. Está bien, los pensamientos del ser humano están corrompidos, pero a través del Espíritu Santo nuestro pensamiento es corregido. Y Él mismo es quien nos da sabiduría para poder que, y ya muchas veces lo dijimos en este programa, Romanos 12:2, yo creo que siempre está en el eje. Muchas veces dije eso en las reuniones. ¿Qué es un eje?
porque dice que no tomamos la forma del mundo, sino que somos transformados por, ¿qué cosa? La renovación de nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente la voluntad de Dios. No la voluntad de las personas, sino la voluntad de Dios para poder ejercer, sea un juicio, un consejo o algo, ¿no es cierto? Pero fíjate que hay algo, Nelson, que quería destacar en todo este rodeo que hice, para que pueda entrar bien, que las personas en la iglesia, voy a usar otra palabra que algunos se van a molestar, se mimetizan con el liderazgo. Por eso es muy importante que el liderazgo sea lo más bíblico y cristocéntrico posible. Porque si un liderazgo es arrogante, agrandado o competidor, el resto de la congregación va a hacer lo mismo. En vez de decir, no, nosotros predicamos al Señor, van a ir a competir con otras iglesias para ganar almas, para que vean que llenan las almas. O van a tratar de mostrar, a mí me pasa algo, Nelson, que yo esto lo digo muchas veces y me molesta. ¿Lo mejor para el Señor? Sí, seguro. Pero a veces cuando vos invitas a una persona a predicar, ¿sabes lo que te dicen? Ay, hermano, no tengo nada preparado. Y yo no entiendo, no leen la Biblia, no hacen devocional, no dice la Biblia que nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra y cuánto más para predicar, para enseñar, para compartir. Tenemos 7 días, una sola reunión o 2 reuniones, o se predica una vez al mes, pero nunca tienen nada preparado. Ese es un gran problema que se ha dado. ¿Por qué? Porque hay personas que muchas veces son complicadas. Debemos entender que la Biblia es un libro vivo, pero no es mágico de cosas como Harry Potter. No hace eso. Pero sí es un libro vivo. Y si ese libro está trabajado, procesado en nuestras vidas, en nuestras mentes, vamos a tener para compartir con los hermanos un mensaje de 15, 20, 30 minutos. No precisamente vas a ser un súper teólogo, no lo vamos nunca, capaz que lleguemos a hablar como habla este hermano, ¿cómo se llama? El gallego, le digo yo, me va a disculpar. Capaz que nos va a estar viendo después. Que estuvo hace poco allá en Miami. Ayúdame ahí que no me acuerdo el nombre. Teólogo por excelencia. Samuel Pérez Bueno. Millo. No tenía audio, por eso lo había muteado. Samuel Pérez Millo. Samuel Pérez Mil. Quizá no vamos a hablar como él, es imposible, pero Dios, conforme a nuestro formato, a nuestro carácter, a nuestra forma, nos va a usar. Y ahí se usa la fe, el creer. Si yo le creo a Dios, Dios me va a usar. Va a ser a través de su Espíritu Santo, me va a usar, me va a enseñar, me va a guiar. No competimos, debemos saber que en el pueblo de Dios, entre pastores, hermanos, no competimos para ver quién sabe más, sino que al contrario, compartimos, cada uno aprende de lo poco o mucho que aprendió. Se va a usar, decíamos, la fe, el pensamiento, porque Dios nos entrena la mente. Y cuanto más la sabiduría que no es de nosotros, sino que proviene del Señor. Entonces, yo creo que nuestras iglesias tendrían que matar ya estas malas costumbres, ¿no? Principalmente nuestras iglesias, porque siempre se la complican. Si no vienen con un bosquejo armado muy teólogo, no pueden hablar nada, porque no han aprendido, están copiando para tratar de alcanzar el nivel del máximo predicador que tienen en el barrio, en la iglesia o en la ciudad. Entonces ahí nos olvidamos de nuestra identidad como hijos de Dios. Creo que esto es muy importante también para destacarlo en este punto, ¿no? Tal cual, sí. A ver, si usamos la Biblia, podemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si no tengo nada para dar, el que tiene problemas soy yo. No es ni Dios ni la persona que está esperando recibir, ¿no? Obviamente, como vos decías, nadie puede dar lo que no tiene. Si no tiene una vida de comunión, de estudio,
es imposible que tenga algo para dar en el momento adecuado, ¿no? Es cierto que a algunos les cuesta más preparar un tema que otros y demás, pero también es cierto que ante cualquier dificultad en la dinámica de vida cotidiana, improvisamos de cualquier manera, buscamos herramientas y estrategias que conocemos y no conocemos para poder salir adelante. Pero en el plano ministerial, en el plano espiritual, nunca vamos a hacer eso. Es más fácil quedarse quieto esperando y que otro lo resuelva a asumir el rol que uno debe de asumir, ¿no? Es decir, aquel que Dios le ha dado como don espiritual la capacidad de enseñar, discúlpame, que no me venga con no tengo nada preparado. Si no tenés nada preparado es porque realmente el don que Dios te ha dado lo tenés ultra descuidado, porque obviamente que vas a tener algo que al menos has aprendido hace poco. Lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a algo que no nos acostumbramos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, pareciera que lo perfecto serían las 4 comidas del día, ¿no? Un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena merienda y una buena cena, ¿no? Y todos felices y contentos, y si es lo que nos gusta, mucho mejor, ¿no? Ahora, eso para mantener el cuerpo. Ahora, para mantener el espíritu, con un pobre y mediocre desayuno, un pobre y mediocre devocional y rápido por las mañanas, sin entender siquiera lo que estoy leyendo en profundidad, sin orar con sinceridad porque se me hace tarde para llegar al trabajo y demás, ya con eso tengo que funcionar todo el día. Y eso habla de la mala alimentación espiritual que tenemos, ¿sí? Y eso no tiene la culpa nadie más que yo mismo. Nadie más que yo mismo. Y pasa que de acuerdo a la responsabilidad en la familia está también la responsabilidad en la preparación. Cuando somos niños están las mamás o alguien mayor que prepara, pero cuando vamos creciendo nos enseñan y lo vamos haciendo nosotros. Entonces, si todos los días estás esperando que alguien te mande un devocional para escucharlo, para leerlo y demás, y esto es una costumbre cotidiana, y no estás creciendo. Estás esperando recibir lo que yo le llamo comida masticada, que es algo asqueroso, ¿no? Es decir, juntémonos a comer, mastiquemos un poquito y pasamos el plato con las cosas masticadas de al lado, a ver si lo come. Nadie lo quiere comer. Ay, eso es asqueroso. Bueno, en el plano espiritual es lo mismo, siempre comiendo comida masticada por otro. Es decir, leen o escuchan 10 devocionales distintos en el día y ya estamos, como qué bueno, cómo habla el hermano, qué profundidad. No, estás comiendo comida masticada. O sea, ¿cómo esperás crecer en fe cuando no estás dispuesto a oír al Señor lo que tiene para vos? A agarrar tu Biblia, a doblar tus rodillas, a dedicarle de tu tiempo, no lo que te sobra o para mientras haces otras cosas vas escuchando. No hay manera. No quiero decir que eso esté mal. No quiere decir que esté mal, pero eso no reemplaza lo esencial. Sí, yo salgo a correr todos los días, salgo escuchando entre ellos a Samuel y otros hermanos más. Pero eso no reemplaza el tiempo que yo le tengo que dedicar para poder aprender, ¿sí? Para poder sacar mi propio material y mi propia enseñanza para mí mismo, que obviamente después va a poder servir y ser útil para transferirle a otros. Me hiciste acordar algo. Yo siempre que me preguntan qué puedo leer y me preguntan qué leo o qué veo, y le digo, yo siempre me peleo con el autor, me peleo a veces con el que habla. Una manera de decir, no es que voy y lo peleo, ¿no? Sino que en mi mente, en mi corazón, cuando no estoy de acuerdo con alguien, ¿no? O cuando veo que no está acorde a la escritura. Pero había algo que en esto quería destacar, también justamente algo que dijo Samuel en un video corto que lo vi así de flash. Él dijo que es muy importante, que vos recién estabas hablando algo también ahí, y decía de que es muy importante que el que enseñe se dedique a enseñar. Ahora, el que no puede enseñar,
que se dedique a lo que puede hacer, porque es parte también de la iglesia. Pero una mala costumbre que venimos adoptando hace mucho tiempo nosotros es la probadita. No, vos para descubrir tu ministerio tenés que hacer de todo. Y ese es el error más grande, porque hay muchos hermanos que Dios no los preparó para la enseñanza. Capaz que Dios los preparó para ser tesorero. Hay muchos, es más, fíjate que una de las cosas que estábamos hablando, porque estamos entrando un poquito al terreno pastoral, justo había un dilema el otro día con el tema pastoral, que un día lo vamos a hablar también, no sé si el próximo lunes, así apoyamos un poco la página de Mario Vidam. Pero vos sabes que en los requisitos, yo por ejemplo hay algo, no sé vos, total estamos Biblia abierta acá, pero fíjate que una vez un predicador muy conocido que ya no está con nosotros, no lo voy a nombrar porque ya no está, pero una vez personalmente en un debate lo escuché allá en la provincia de Jujuy, en la iglesia de Palpalá justamente, y este hermano dijo que no era importante cumplir los requisitos que Pablo le dice a Timoteo con respecto al pastorado, que algunos sí, algunos no. Entonces, si uno va a ser pastor o anciano de una iglesia, no era importante que los cumpla todos. Entonces yo me puse a pensar en un momento y le refuté esa situación por dos razones. Primero, él era un hermano, no lo voy a juzgar, entiéndame, no lo estoy juzgando, pero este hermano se había casado 2 veces y no lo voy a juzgar por eso, ¿sí? Pero si nosotros pensamos que yo me voy a acomodar la escritura conforme a la vida que tengo, dice que gobierne bien su casa, y cuántos ancianos hay con problemas con sus hijos, y empezamos a sacar listas. ¿Qué más dice? Que no sea contencioso, que sea hospedador. Y yo conozco muchos hermanos ancianos que no invitan a los hermanos a su casa, y justamente en la iglesia no son personas de recibir a las personas. O sea, yo creo que sí es muy importante esto, tenerlo en cuenta, estos requisitos, por una cuestión no solo de requisitos, de buscarlos y que sea el perfecto, pero sí en la cuestión de práctica, porque es parte del testimonio nuestro. No digo que este hermano había que sacarlo del ancianato porque había sacado 2 veces, no voy a entrar en ese tema ahora, otro día lo podemos charlar. Pero sí no podemos acomodar la escritura conforme a nuestra vida. Ahora, eso no sería juzgar, pero sí viendo este plano que estamos hablando de creer, pensar, y le hemos agregado el saber, también esto es muy importante que Dios nos va a dar para que nosotros hagamos las cosas conforme a su buena voluntad. Porque si no, en algún momento va a venir alguien y va a juzgarlo. La Biblia dice que no haya de dónde agarrarlo y va a haber siempre un tema. Pero nosotros somos permisivos. Entonces, ante toda esa cuestión, como nunca se enseñó sobre ministerios, dones, tenerlo bien en claro, entonces se hacen columnas de 15 predicadores según los varones bautizados que haya, y ni siquiera se les enseña algo de hermenéutica, homilética, porque ni siquiera los hermanos lo saben. ¿Por qué? Porque algunos están en contra de un instituto, otros piensan que yo creo que si hay una persona que escuchó el llamado del Señor, se tiene que perfeccionar. Y si anhela obispado, obvio, buena obra desea, pero como tiene que saber ese requisito espiritual, también tiene que saber que tiene que perfeccionarse y prepararse. Porque el llamado no lo vamos a hacer, a mí me llamó y ya me bajó fuego del cielo. No, está la vida nuestra, nuestro testimonio, nuestro crecimiento, nuestro pensamiento, nuestra fe y el saber que viene de Dios, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que a veces hay una interpretación que es más relativa en función de mi conveniencia que en función de lo que la Biblia dice, ¿no?
Hay muchos que inclusive se excusan en que, bueno, es doctrina general, la doctrina general es interpretativa. No, a ver, cuando hablamos de doctrina general e interpretativa, no, hay cosas que no entran en esto. No es interpretativo la obediencia, no es interpretativo el cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso no es interpretativo, ¿sí? Podemos entrar en dilemas interpretativos, el uso del velo, el uso de determinada ropa, que son cosas que tristemente se debaten y hablan de inmadurez espiritual, tratando esas cosas aún hoy y nunca enfocándose en las personas. Pero en base a lo que es la práctica, a ver, es común a todos, no es común al liderazgo. El liderazgo no es que tiene que hacer todo lo que dice y yo tengo que sentarme a ver si lo hace. Todos tenemos que hacer todo. Por eso Pablo mismo no habla de los requisitos a Timoteo, le escribía, ¿no? De los episcopos o de los obispos, de los ancianos, pero también hablaba de los diáconos. Y es interesante porque los requisitos son prácticamente los mismos, no hay mucha diferencia. Es que precisamente no hay diferencia entre el anciano y el hermano común. Es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de oficio, no es ni ungido, ni la voz de Dios, ni nada que se le parezca. De hecho, lo que sí debe tener para poder cumplir lo que dice la palabra, que es velar por las almas de los hermanos, es una vida, obviamente, conocimiento, pero un conocimiento acompañado por la práctica. Un anciano porque simplemente tome las reuniones y hable en las reuniones, no está cumpliendo su rol. Ese no es su rol. De hecho, su rol está fuera de eso. Eso lo tenemos o lo colocamos los seres humanos nada más, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sí, la iglesia en muchas ocasiones tendría que, si fuese madura, eh, reprender a sus ancianos. La Biblia es clara, ¿no? Podemos llamarles la atención con respeto, como a padre, porque no es infalible. De hecho, muchas iglesias tienen ese gran problema de el que hay un liderazgo enfermo y una iglesia que le tiene miedo, no le tiene ni respeto, ni es una cuestión de sumisión al liderazgo, sino que le tiene miedo por sus acciones, porque cuando pasa a veces al púlpito le dice a muchos hermanos lo que quiere decirle, pero como no se le anima a decírselo personalmente o no le interesa la vida de esa persona, lo dice amparado en un púlpito como si fuera la voz de Dios. Entonces, una iglesia madura precisamente se levantaría en disciplina con ese liderazgo porque es una manifestación de amor. La mejor manifestación de amor a un liderazgo que no está cumpliendo su rol es esa, levantarse y ejercer disciplina sobre él y asumir el rol, porque no hay ni infalibilidad ni una necesidad absoluta de que esa persona sea el pastor, el líder, el anciano. Nosotros necesitamos a Dios. Y si Dios está a nuestro lado, ¿por qué? Entonces, porque muchos van a decir, ¿por qué entonces Dios no saca a fulano de tal? ¿Y sabe por qué? Porque vos no haces nada, simplemente te quejás, lo chusmeás con 3 o 4 hermanos y te decís, todos piensan lo mismo, pero nadie hace nada. Entonces, ¿eso es madurez? No, eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Una iglesia madura es una iglesia que, basada en las escrituras, se acerca, llama la atención, disciplina y comienza algo nuevo. ¿Se puede equivocar el anciano? Sí. ¿Se puede equivocar la iglesia? Sí, pues somos seres humanos, pues por eso que es fundamental procurar la guía de las escrituras para cada una de esas cosas.
Pero es tan fácil la comodidad que es preferible, bueno, me voy a otra iglesia, me cambio de iglesia antes de asumir el rol y la responsabilidad que me corresponde. Es decir, ese es el problema. Y el mayor problema, tristemente, lo ha transferido el liderazgo. Un liderazgo inepto, un liderazgo sin fundamento bíblico en su accionar, es el que transmite esto. Transmite miedo, no transmite temor al Señor. Hay un principio bíblico en lo que vos estás diciendo, que es Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso es para todos. Bien has dicho, no hay escalones, sino que eso es para todos los hermanos cristianos. Pero mira, te voy a hacer una entrada majestuosa. Ya se ríen eso. ¿Con qué me va a salir? Dice, toma agua por las dudas. No. Es muy importante, Nelson, porque esto va a saltar para el próximo tema. Es muy importante saber que la iglesia no es una sede política. Porque muchas personas, está bien que es una institución la iglesia, pero muchas personas a veces no actúan como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, sino que más bien actúan como una sede política. Cuando se genera un problema así, ¿no? Por ejemplo, de exhortación al anciano, se juntan en grupo, vos mismo decías, ¿no? Están a veces chusmeando, chisme, que se quejan de uno, de otro, pero cuando la bomba explota y que ya no dan más, eso es común. Voy a dar el título, después que se enojen los que se enojen, pero es para que reaccione. La Iglesia de los Hermanos Libres tiene esta característica. Se enojan, pelean, pero hasta sacan la Biblia, un montón de textos, pero jamás hacen lo que tienen que hacer delante de Dios. Ni uno ni otro, porque todos se ponen a pelear hasta que se arma la división santa, hasta que consiguen matarlo al anciano y ponen al que armó todo el problema seguido por otros burros atrás. Así se forman las divisiones en nuestra iglesia. Y es un conjunto, y yo creo que más de uno se va a sentir herido, tocado, pero es una triste realidad. He visto muchas iglesias morir y muchas iglesias apartarse por esa cuestión, por el poder o por el solo hecho de decir está en contra de la doctrina. Y ni uno ni otro tienen razón, porque en el momento que se pusieron a pelear, automáticamente mataron la congregación sin importar familias, hijos o los demás creyentes que se congregan. Se olvidaron de la Biblia. Qué tristeza, ¿no? Tal cual. Jesús oraba y en Juan 17, rindiendo cuentas, y le decía, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, la iglesia que se expande por división es una iglesia que no está basada en las escrituras. Es así de simple. La iglesia debe crecer por multiplicación, debe expandirse el evangelio por multiplicación, nunca por división. El problema está tristemente en el anhelo del liderazgo. Estoy intentando de recordar un nombre que decía el apóstol que anhela los primeros lugares. Juan, si mal no recuerdo, lo dice. Bueno, ya lo voy a encontrar, ya me voy a acordar. Que precisamente generaba problemas y divisiones porque amaba Diótrefes. Diótrefes. Le gusta tener el primer lugar, ¿no? Y en ese gustar tener el primer lugar, recibía a algunos y a otros no, hacía selección santa, ¿no? Este es santo, este no te juntés con aquellos porque son pecadores, mirá cómo cantan, mirá cómo se visten, ya cuando es esa consideración
es, es algo dañino, es algo nocivo para toda la congregación, ¿no? El diotrefado es tristemente la enfermedad endémica más común en el liderazgo, ¿no? El amor al primer lugar. Y a veces cuando la pelea es por el primer lugar, ahí está el problema. Ahora, cuando el dilema es la santidad, ahí cambia, ahí va a cambiar todo, todo todo el análisis y toda la resolución de dichos problemas. De hecho, dentro de los atributos comunicables de Dios, Dios nos ha dado precisamente esa capacidad que tristemente al no ejercitarnos en conocer más a Dios, la vamos perdiendo, no importa el lugar que ocupes dentro de la iglesia local, pero eh, cuando Dios coloca al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, les da una dinámica política, porque es así, ¿no? Muy simple. ¿Cuál era esa dinámica que Dios les dio, ¿no? Es de gobernar todo, eh, pero no para sí mismo, sino a la luz de aquel que era el creador, ¿sí? Hacerlo de acuerdo a las palabras que el creador le transfería a ellos. Esa era la dinámica. ¿Cuándo el hombre peca? Cuando cambia la política. ¿eh? Y la política viene por un oír, y no el oír de Dios, sino oír de la serpiente que engaña a Eva. ¿Y a qué atacó? Atacó la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se sustentaba todo el gobierno en el huerto del Edén. Esa era la política divina. Por eso es interesante cuando agarras un libro y que te habla de la teocracia, de que Dios quería, escogió un pueblo que tuviese un gobierno teocrático, es decir, que Dios fuese quien lo guiase, y de hecho lo demostró hasta que llegaron a Canaán, ¿no? Y allá en Canaán, todos cómodos, dijeron queremos un rey como las otras naciones. Ya no querían a Dios como líder, como el que los había guiado, los había guardado, les había dado provisión todo ese tiempo, ¿no? Es decir, la política divina está basada en su palabra. Y cuando nosotros seguimos en el libro de Génesis, por ejemplo, llegamos a Babel. Y la ruina de Babel no fue precisamente que las personas quisieran hacer algo juntas, porque todos estaban juntos y dijeron, construyamos, estaban viviendo precisamente en comunidad, ¿no? En comunidad organizada, y dijeron, bueno, vamos a hacer esto. El problema fue que ellos decidieron algo dejando a Dios de lado para ellos, con su propio esfuerzo, acercarse a Dios. Bueno, eso es exactamente lo que sucede en un liderazgo que no oye a Dios y que precisamente ama su manera de edificar su torre desde las alturas, mirar al resto y creer que en esa altura que ha conseguido por sus usos y costumbres, por sus pensamientos, por esa dinámica de santidad espiritual, de hacer las cosas como se hicieron siempre, mira a todos de arriba y con desprecio hacia abajo. No, no hay madurez. Eso es una torre de Babel que va a caer por su propio peso, porque por más que hables de Dios, Dios no está guiando esa obra. Dios no la está guiando. Por lo tanto, está destinada a ser una obra que avergüence. Vos fíjate qué casualidad que Jesús toma un ejemplo de una torre. Dice, ningún hombre que va a edificar una torre no saca primero los cálculos y las cuentas a ver si puede y después la realiza, no sea que arrancando la construcción no llegue a terminarla y quede en vergüenza, quede en vergüenza. Es decir, tristemente muchos del liderazgo actual queda en vergüenza porque está construyendo una torre imaginaria
de santidad, de santificación, de agradar a Dios, de adoración, que no tiene sustento bíblico y no tiene sustento práctico. Porque desde el momento en que yo le cierro la puerta a Matías, porque Matías, vos lo has escuchado cantar, ¿cómo puede ser que un pastor tenga TikTok, que haga esas cosas? No nos podemos juntar y desde el púlpito digo, hermanos, no lo sigan, porque se contaminan, dice la palabra que hay que aborrecer aún la ropa contaminada de ellos. Listo, ese es el momento en que está dando muestras claras que usa la Biblia para fundamentar sus ideas, pero no para enseñar lo que Dios dice. Porque en el contexto, en la exégesis de eso, y vos usaste dos palabras blasfemas, ¿cómo vas a hablar de, ahora me voy a olvidar yo, de hermenéutica? ¿Cómo vas a hablar de hermenéutica y homilética? ¿Dónde dice en la Biblia hermenéutica y homilética? ¿Dónde dice el liderazgo? ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice lo otro? ¿Dónde dice teología? ¿Dónde dice... esas son debates de niños, y son debates que ni siquiera hay que estar. Es decir, hay cosas que ya ni importa cómo responder. Cuando se nos consulta sobre la música, sobre si podemos tener un proyector, un cañón, sobre el velo, sobre la ropa. Y hermano, mirá, si estás interesado en darle la Biblia, no me hagas perder el tiempo. Porque si haces esa pregunta, ya me estás diciendo que no le has dedicado en la palabra a entender lo que la Biblia dice. Y te has cerrado en algo que querés oír que yo repita y que no te voy a repetir porque no lo encuentro en la Biblia. No te voy a repetir que hay un librito chiquitito que tiene el mismo valor que un librito grandote, pero uno se llama Biblia grandote y el chiquito se llama himnario. No te lo voy a repetir porque no es cierto, es mentira. No te voy a decir que cantar los coros nuevos está mal porque los solemnes himnos y cánticos del Evangelio, los coros antiguos, se basaban más en la Biblia y demás. Y hoy, bueno, ¿qué te voy a perder el tiempo si no te has sentado a leer que hay muchos himnos y cánticos del Evangelio que los cotejas con las Escrituras? Y tendríamos que cambiarles algunas palabritas, algunas expresiones, porque están diciendo cosas que por un lado decimos que no creemos, que no compartimos, pero por otro lado las cantamos. Y la Biblia que dice, debemos cantar con el entendimiento, comprendiendo las cosas, entendiendo lo que decimos. Eso habla de inmadurez total. Cuando se dice vos, para predicar tenés que... ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que buscar la guía del Señor. No me digas si está mal, si camino, si no camino, si hago una broma o no hago una broma, si leo otra versión que no sea la 60 o tiene que ser... Son cuestiones absolutamente absurdas que están dentro de un compendio de santidad o santificación que la Biblia no avala. Que la Biblia no avala, ¿sí? Entonces, a veces, por cuidar la sana doctrina, lo único que se cuida son las viejas costumbres, que no tienen fundamento bíblico, pero hay que repetir porque así crecimos y esos grandes hombres de Dios, no existieron nunca los grandes hombres de Dios. Los grandes hombres son los que se pusieron antes que Dios, porque los grandes, bajo la dinámica humana, se hicieron pequeños. ¿Qué decía Pedro? Pedro era el que sobresalía siempre. ¿Cómo se despide en la segunda carta? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo. Tenemos una dinámica tremenda. Me encanta lo que pone ahí Eduardo. Si se pierde tiempo en discusiones haciendo un culto a la ignorancia. Totalmente. Es triste, pero real. Es tristemente el liderazgo que hay hoy. Y son las cosas que en lo personal me alejan mucho de los retiros de ancianos y del liderazgo porque siempre con lo mismo, ¿no? Como queriendo convencer a todos de algo, pero nunca hablar de nada.
Es decir, todos tenemos que estar de acuerdo con algo, que otros digan. No, no, si estamos para hablar, para que entendamos todos, para fundamentar, para crecer, para ser maduros, no puede ser que sigamos siempre, siempre con lo mismo. Qué interesante estos puntos, ¿no? Vos sabés que antes que nada voy a mandar un saludo muy especial a Honduras, en especial al barrio Lempira, ¿sí? De Honduras. Ahí está nuestro hermano y querido compañero de milicia, Noé Suazo. ¿Mm? Y yo no sé si ahí estuvo, pero te cuento, te paso un chisme ahí rápido, Nelson. El otro día estuvo Mario en un Zoom, Mario Arjona en un Zoom, y, y bueno, nos mencionaron ahí, así que mandamos ahí un saludo muy especial para la gente de Honduras, ¿eh? Así que se sorprendió, dice, son famosos ustedes ahora, dice. Me hizo acordar a alguien, que no voy a decir nada, pero no es el punto. El punto es el siguiente, en uno de los Zoom, porque ya estamos entrando un poquito en este tema de costumbres y política, quedó boyando ahí algo interesante, los cristianos y la política. ¿Mm? Ahora, ¿desde qué punto verlo, no? Porque cuando uno va a definiciones, si bien hasta se puede decir que en cada congregación maneja una política diferente, hacia qué punto se refiere, ¿no? Porque, bueno, en este caso dice el diccionario que la política es una ciencia, el arte de gobernar o administrar una organización o un Estado, conforme a los intereses que tenga. Ahora, más o menos entendiendo lo que es la política, el cristiano y la política secular. Porque recién habíamos hecho un avance más o menos de que, fíjate que a veces a la iglesia se la trata como una sede política, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de ese punto, el cristiano y la política secular, hablando ya de la parte gubernamental. Bueno, Dios es claro en eso. De hecho, hay ejemplos bíblicos. El problema está en que cuando nosotros usamos los ejemplos bíblicos para fundamentar acciones personales que están fuera de contexto, ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Porque cuando vos decís, están aquellos que dicen, no, el cristiano no puede participar en política. Y salta el otro que dice que sí, el primer ejemplo que te tira, José. José. Mientras no entendamos el valor de contextos y demás, es algo difícil perdón, estaba leyendo ahí un comentario. Sí, fuerte, Es fuerte algo lo que se viene. difícil de abordar, ¿no? Ahora bien, en función de la militancia política, vamos a marcar la diferencia, ¿sí? Porque la política marca el sistema de gobierno, ¿sí? Y el sistema de gobierno tiene sus leyes que nos afectan a todos, y la Biblia nos dice que nosotros debemos cumplir toda la ley. Dentro de esas leyes está el votar, ¿sí? El creyente debe votar. Lo tratamos, creo, en uno de los primeros programas, de que el creyente no puede votar en blanco porque votar en blanco es irresponsable. Por más que vengan y digan, sí, pero entonces que al menos malo, y que el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, no, a ver, me importa poco el hombre, me importa lo que Dios me pide, que es cumplir acabadamente y hacerme responsable. Hacemos algunas diferencias. ¿Está mal que el creyente tenga una inclinación política? No. ¿Por qué? Porque esa inclinación política está relacionada con el análisis que debe hacer, obviamente, si viene de ese análisis, ¿no? Que debe hacer de la historia de un país y los efectos que han tenido distintos lineamientos políticos. Es decir,
debemos de tener una postura, porque eso nos va a ayudar a nosotros a la hora de votar saber qué elegir. Ahora, ¿debemos nosotros proclamar esa postura? No, no, porque somos llamados a proclamar, lo dice claro 1 Pedro 2, 9 y 10, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Y ese no se presentó en ninguna elección hasta el día de hoy. De hecho, él en su dinámica política no admite elección, es él el que elige. Es interesante, ¿no? Él eligió amarnos y él eligió crearnos, él eligió amarnos, envió a su Hijo, él eligió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. La elección es soberana, es de él, no es nuestra, no es nuestra. La iglesia vive se desarrolla políticamente bajo la teocracia, lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros unidos por ligamentos y coyunturas y unidos a la cabeza que es Cristo, el que gobierna, el que rige y dirige todo el organismo vivo que es la iglesia, es Cristo, ¿sí? Es Él, es la teocracia pura. Ahora, en lo secular, yo soy llamado a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si yo reemplazo ese propósito con otro propósito, el interés eterno por un interés temporal, y ahí tengo que revisar varias cuestiones de mi vida, ¿sí? de mi esencia, de mis pensamientos, si como hijo de Dios o no. Es decir, hacemos un alto acá, por esto se dispara muchas cosas. ¿Los políticos deben escuchar el Evangelio? Sí, totalmente. Pero para escuchar el Evangelio, ni siquiera tengo que militar en un partido. La misma ley, y de paso se los digo a todos los pastores y demás, la ley orgánica de municipalidades en la República Argentina nos da derecho a cualquier ciudadano común a pedir la banca del pueblo. Y cuando yo pido la banca del pueblo, tengo 10 minutos en los cuales puedo decir lo que se me dé la real gana. Y todos me tienen que escuchar. Y 5 minutos tienen para preguntarme y después me paro y me voy. Nosotros usamos eso en Mendoza en varias ocasiones, en el Consejo Deliberante, pidiendo la banca del pueblo, y así accedimos inclusive a que en los festejos comunales, ¿sí? de las celebraciones del año, de cada año del municipio, nos incluían en los festejos. Y cuando ellos publicaban el listado de festejos, un día viernes, anterior al festejo, había una reunión de bendición que se hacía en nuestro salón de reuniones. Es decir, tenemos las herramientas, que no las usemos, esa es otra cosa, que no la querrás usar porque te dé vergüenza, porque yo no me voy a mezclar. Si no te mezclas, a ver, empezás a arrancar partes de la Biblia, porque Jesús nos mandó al mundo y cuando clamó por nosotros, ¿qué dijo? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él mismo dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, el propósito de nosotros, la proclamación del Evangelio, es en medio de un contexto adverso a Dios. Por lo tanto, no puedo yo cambiar esa voz en distintos ámbitos, sea político, sea en función de determinadas leyes, como han habido pañuelos de un color o de otro, posturas de uno o de otro, pronunciamientos públicos de determinadas cosas. No, el Evangelio es una dinámica de vida. Hay un libro interesante que se llama Contracultura. Eso es el Evangelio. Es decir, es lo contrario a como el mundo vive. Lo dice claramente el apóstol. Dice, ellos se asombran, Pedro, si en la primera carta, si mal no recuerdo, dice, ellos se asombran que no corras con el mismo desenfreno que ellos corren. O sea, de que no hagas lo mismo que ellos hacen, sino que hagas cosas distintas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una contracultura. Es una contracultura. Ahora bien, si Dios nos coloca en su soberana voluntad, en medio de un contexto muy cercano al movimiento político,
muy cercano a aquellos que están relacionados con, qué sé yo, la justicia, la salud, la policía y demás. Y yo tengo que ser luz donde estoy. Tengo que ser luz donde estoy. El problema está en cuando yo me saco el chip de creyente y me coloco el chip partidario y digo lo que el partido quiere que diga, pero obviamente no voy a decir nada. No, no. Ahí el problema lo estoy teniendo yo. O sea, mi prioridad dejó de ser Dios por alcanzar un bien propio. ¿Por qué lo hacemos? Sí, lo hago porque necesito de eso, ¿no? Algo me prometieron, algo me van a dar. Lo mismo sucede con aquellos que recibiendo un plan social, sabiendo que tienen que hacer una contribución o una retribución, una contraprestación se denomina, no la hacen. Si no la hacen, estás pecando. Ah, no, pero es que a mí no me reclamaron, pero vos fuiste a preguntar dónde la tenés que hacer. Si la Biblia nos pide que nosotros obedezcamos, que damos el grito, ahora que les toquen algo, que les quiten algo, ahí salen todos a marchar, a quejarse, a levantar la voz, los derechos adquiridos. No, no, todas esas son precisamente cambios de señorío. Y la Biblia, Jesús fue claro, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no siembra, desparrama. Entonces ahí es donde la ética cristiana, que es un tema interesante para desarrollar en otro momento, ¿sí? La ética cristiana es la que me rige mi accionar. Ahora, en el ambiente en el que yo esté, debo ser luz. José, ¿cómo llegó a ser el segundo después de Faraón? Fue luz con sus padres, con sus hermanos, fue luz en la casa de Potifar, fue luz en la cárcel y siguió siendo luz a la diestra de Faraón. Un pueblo esclavo como el pueblo de Israel hizo que un joven como Nehemías fuese luz siendo copero del rey. Y siendo luz tanto uno como el otro, permitió disfrutar el conocer y comprender la voluntad de Dios que toma al mundo, gente del mundo, no creyente, no del pueblo de Dios, y los utiliza como herramientas de bendición al pueblo de Dios. En el caso de José, para preservación de vida, les dijo, ¿no? No se preocupen, ustedes no me trajeron aquí, fue Dios, para preservación de vuestras vidas. En el caso de Nehemías, ahí lo llevó Dios, ¿para qué? Para reedificación del muro y después poder culminar lo que Dios estableció primero, que era reedificar el templo. Es decir, hay que entender los contextos de manera particular, ¿no? Y en cada lugar, siendo luz, Dios va a hacer que haya un reconocimiento especial. Me gustó la reflexión que hacías, porque es importante que nuestra responsabilidad como hijos de Dios, sin cambiar el mensaje y sin manchar las manos, ¿no? Orad, dice la Escritura, por vuestros gobernantes. Y es muy bueno esto, saber que, bueno, nos va a guiar a toda verdad. Ahí Adriana había dejado un tema que lo podríamos tocar, ya una vez hablamos sobre esto, y está tocando el tema de la membresía. Lo que me llamó la atención es que, bueno, podemos ver 2 puntos o 3 puntos, ¿no?, diferentes de la membresía. Lo que ella declara ahí en el comentario es que hoy hay una membresía paga. No sé si será en el contexto de su iglesia, eso es bastante grave. Pero también hay otro tipo de membresía que creo que una vez te lo había comentado hace mucho charlando por privado de algunas iglesias, ponen la membresía como un filtro de análisis no solo de crecimiento, sino más bien de análisis, de prueba, de fidelidad. Y
no te aceptan los bautismos de otras congregaciones. Si vos te bautizaste, así sea sana doctrina, pero si no estás dentro de ese movimiento, te vuelven a rebautizar o te hacen una especie de filtro para ver si vos estás apto o no. Un tema muy complicado, ¿no? Yo creo que está por ahí, en algunos lados está, yo le pondría la hiper membresía y la... Es interesante este tema verlo también. Ay. Sí, es interesante. A ver, hay, a ver, ¿es bueno la membresía o no? A ver, somos miembros de un cuerpo. El gran problema que hay es que los integrantes de cada uno de esos cuerpos venimos, o de ese cuerpo, venimos de culturas diferentes y demás. De denominaciones también en algunos casos diferentes y demás. Entonces, viene un hermano de otro lugar, se quiere congregar con nosotros. ¿Está mal recibirlo? Lo que está mal es no recibirlo. Es lo único que puedo decir. Hay que recibirlo. Ahora también, ¿cómo cuido a los hermanos que ya están hace tiempo y que uno está pastoreando, que uno está liderando, que uno está procurando guiar en lo que entiende como la sana doctrina? O no me gusta usar la palabra sana, la expresión sana doctrina, porque ha sido tan bastardeada y mal usada que prefiero usar que estamos procurando ser lo más bíblico posible, que eso es superior a lo que se llama sana doctrina, porque en sana doctrina se engloban las costumbres que no tienen nada que ver. ¿Cómo cuido todo eso y cómo preservo también a la persona que está viniendo? Bueno, la idea de membresía es muy buena. Es una idea que originalmente viene quizás de otras denominaciones, que no importa, pero atiende a varios puntos, ¿sí? En primer lugar, atiende a la fe. Es decir, en la membresía es un formulario, si podemos llamarlo, ¿no? Que se firma donde se acepta el credo que se tiene. Es decir, se escribe el credo en que creemos, y el que firma acepta eso, por lo tanto eso no está en debate. Y ese credo es la doctrina fundamental, ¿sí? Doctrina fundamental de la Iglesia. Y después otro apartado que habla de cómo es la dinámica congregacional o eclesiástica de la Iglesia, ¿sí? A muchos les encanta que se hable de pastores, a otros de ancianos, a otros de obispos. A mí me da lo mismo el nombre que le querrás poner, porque no somos nada, simplemente somos un hermano más con alguna responsabilidad de oficio en la administración particular, donde también se explicita cómo funcionamos, es decir, se explicita en algunos casos, no estoy hablando de manera genérica, porque cada iglesia debiera de hacerlo de manera particular, cómo resolvemos los problemas, ante determinadas circunstancias, a quién acudir, quién es el responsable, quién es el referente, y demás. Y una vez firmado, cuando yo firmo algo, estoy aceptando eso, estoy aceptando esa dinámica. Entonces, cuando de repente, si es un hermano que comparte la palabra, estoy dando un ejemplo, ¿no? Dice algo que no está en nuestro credo o atenta contra lo que nosotros creemos como doctrina fundamental, ni siquiera me voy a sentar a debatir con ese hermano. Lo voy a llamar y le voy a recordar que en nuestro credo, que él tuvo que haber leído y haberse sacado las dudas antes de firmarlo con nosotros dándole el tiempo, nosotros no creemos eso. Por lo tanto, actuamos en lo que en el mismo credo dice cuando nosotros entendemos que hay una doctrina fundamental que está siendo alterada o mal enseñada y demás. Es decir, ¿está mal?
No, no está mal. Como no está mal que el que va a una escuela pública vaya de guardapolvo blanco, el que va a una escuela privada use un uniforme que lo identifique, ¿no? Que el que le gusta el fútbol y es de River o de esos clubes chicos como Independiente, algunos usen las camisetas. eh, eh, Cuidado, cuidado. eh, no está mal, no está mal. Es decir, no es algo dañino. Ahora, es interesante el tema, porque abre otro debate, ¿no? Que no vamos a dar por el tiempo, ya no sé, hemos pasado un minutito. Cuando dentro de eso se incluye el pago de una membresía, ¿no? Sea mensual, sea anual y demás. Estoy de acuerdo y a ver, antes de decir que sí o que no, eh, necesitaría datos de la historia para llegar a ese punto. Pero yo te quiero llevar a un pensamiento bíblico, ¿no? ¿Por qué se puede haber llegado a eso? Y yo creo que quizás es porque históricamente en la práctica de las ofrendas demostramos la inmadurez que tenemos como cristianos. Entonces, hay debates y nos van a pasar quizás temas y hablen del diezmo y la ofrenda. Si tenemos que diezmar o hay que ofrendar, si hay que, porque la ofrenda es mayor que el diezmo, sí, pero preguntarle a cualquier tesorero de la iglesia, de hecho acá estaba haciendo antes las ofrendas de la iglesia, si sacás del salario básico, que muchos lo superan y otros no, pero sacás el 10%, los números serían muy distintos a los que son. Y como somos seres de costumbres y que si no nos apuran un poco, no hacemos lo que debemos, y quizás en algunos lugares te ponen una membresía para habilitar, como dice, ojo, esto no quiere decir que yo lo comparta. eh, Hay que entender a veces, en primer lugar, cómo nace eso en la cultura en la que sucede. Obviamente, si hacemos eso acá en la Argentina, Matías creo que pasó de todos los que tienen a no va a ir ni la señora porque le tiene que encima dar plata a él. Nosotros también vamos a perder, es decir, la cultura no da para eso. Ahora, tanto en uno como el otro, los dos estamos equivocados en cierta medida si lo miramos bíblicamente. Ahora, ¿por qué nace toda esa dinámica? Y nace porque realmente parece que el Señor nos prospera en el corazón muy pobre, porque nuestras ofrendas suelen ser muy pobres. Y estamos siempre orando por ayuda, porque aparezca un ángel del cielo y nos diga, che, Matías, acá tenés para comprarte el terreno o para comprar ese salón por el que estás orando, porque te estás vendiendo tu Amén. casa. Y vivimos orando por eso y la responsabilidad de nosotros que nos llenamos la boca de que la ofrenda es mayor que el diezmo, ¿cuánto estás dando? ¿Cuánto estás dando? Es decir, hay muchas cuestiones que surgen y que si las analizamos bíblicamente decimos, esto está mal, pero si las analizamos conociendo la historia de cómo llegaron a eso, y puedo decir que, y quizás sea una buena herramienta, una buena estrategia, porque muchos seguramente pagan esa cuota social para estar en todo eso y, y no lo toman a mal, lo toman como algo que, bueno, ya está, pues yo voy a la iglesia y como quiero estar al tanto y quiero que me informen y demás, bíblicamente, como decía recién, puedo decir, no está bien, pero tampoco está bien que los hermanos no ofrenden lo que deben ofrendar. Y a veces he escuchado hermanos tristemente que dicen, no, yo no ofrendo porque yo ofrendo en mi iglesia. ¿Cómo en mi iglesia? Si la ofrenda es para el Señor, no es para la iglesia. Ahí es donde tenemos también el otro dilema. ¿A quién le ofrendas? ¿Al Señor o a la iglesia? Y si estás en otro lugar, de vacaciones o de paso y demás,
lo que vas a ofrendar es al Señor, no es a la iglesia local. Es al Señor. Y debemos ofrendar de esa manera. Es para el Señor. Y cuando no lo hacemos, comienzan a aparecer estas cosas. Yo vengo de la historia donde nada se vendía después de las reuniones en las sociales. Vos querías comer, se repartía todo, si era gratis, todo. Hoy voy a un montón de lugares y en muchos, bueno, el buffet está abierto y vos tenés que ir y comprar. Están negociando con él. Si viniera el Señor, tiraría las mesas. No. ¿Por qué lo hacen? Y lo hacen porque, a ver, vos que te quejás ahí adentro, salís afuera y pagás un pancho el doble de lo que te están cobrando ahí. Y te fuiste afuera, te fuiste por ahí, lo tenés ahí, estás compartiendo con hermanos y demás. ¿Qué tiene de malo? Ahora, si vos querés que te den un pancho todos los sábados, con tu ofrenda mensual, ¿podés comprarte un pancho con un vasito de gaseosa o de jugo todos los sábados? ¿Podés llegar y pedir que por favor en el verano que hace calor allá en Santiago del Estero, que no haga tanto calor donde me reúno, que en el invierno haya una calefacción? O sea, sé sincero, si eso se mueve con lo que nosotros ofrendamos. Si en la iglesia local no se puede comprar algo nuevo, no es porque el liderazgo sea malo, sea irresponsable, porque estamos administrando los bienes que nosotros mismos le damos al Señor, al Señor, al Señor. Ahí es donde está el gran dilema. Entonces, irresponsabilidad del creyente y viene la organización a intentar solucionar un problema que yo creé. Y esa organización genera los libros de membresía, porque si no, parece que yo llego a un lugar y puedo decir y hacer lo que a mí se me dé la gana. Total, somos creyentes y debemos soportarnos los unos a los otros. Yo debo llegar y exigir atenciones, cuidados y demás, porque yo soy un cristiano, mal dicho, porque soy un creyente, cristiano lo tienen que decir los demás, y puedo demandar. No, a ver, ¿con qué demandas? Si vos querés un caramelo, vas y lo comprás. Vos querés comer algo especial, y la Biblia es clara, dice que hay que darle doble honor a aquel que trabaja en enseñar. Esa expresión doble honor no habla de diciendo, oh, Matías no sabe lo que es Matías cuando habla, porque Matías, no. El doble honor está hablando de lo económico. Y a veces a los hermanos que dedican tiempo a estudiar, a preparar con seriedad sus mensajes y demás, nadie los considera, ni nadie piensa que ha habido un renunciamiento a un tiempo de descanso, a veces a un tiempo que podía estar trabajando para conseguir un bien, para sostener a su familia, y nadie le da un centavo. Y tristemente eso lo vivo porque soy misionero dedicado a tiempo completo. Y todos quieren recibir. Nelson, Pero justo sí. tocaste un tema que estaba pensando. Tocaste un tema ahí que estaba pensando. Misionero a tiempo completo. Te hago una pregunta de aquí a unos años. ¿Te jubilas? No. No, a ver, sí y no. No, pero no hablo, yo hablo del tema a futuro, cuando Futuro, ya sí, Nelson esté ya con pelitos blancos, que ya poco hoy, ¿cómo sería, digamos, a un momento que ya cuando Nelson para un poco las actividades por su estado de vejez? Porque la iglesia a veces piensa que el pastor es eterno y en un momento debería llegar a un punto, pasa que hablar por ahí de jubilación es medio complicado, ¿no? Pero sí. pensando, Nelson, en un momento vienen los años, medicamentos, salud. Vos sabés que hay un hermano
que está presentando una tesis, no sé si ya la presentó, que es muy conocido acá con nosotros, Nicolás Pacheco, que por ahí en un futuro, quizás a 2 lunes más adelante, lo podamos invitar para que comparta sobre este tema. ¿Qué opinas? Sí, tal cual. Porque Mira, nosotros, te comento algo en base a lo que preguntaste. sí, Hace un par de semanas estuve en una conferencia misionera en Córdoba, y dentro de la mesa redonda que plantearon, estuvo este tema. Eh, y yo lo que dije, a ver, yo estoy orando por alguien que venga y continúe la obra, porque más de 10 años no creo que me queden. Con fuerza, con voluntad, con ánimo de hacer cosas como las que estamos haciendo. Y una vez que pase ese tiempo, y bueno, será el tiempo en que nos abocaremos a hacer otro tipo de actividades relacionadas con el ministerio, que no esté relacionado con precisamente plantación de iglesias y demás. Pero sí, no hay, de hecho, hay algunos ejemplos eh, que acá tenemos a Jaime Burnet en la iglesia del centro. Él inclusive estando en la parte pastoral dio un paso al costado y participa en la enseñanza, en algunas cosas, pero nada más, ya es mayor. Creo que eso corresponde. Tristemente no tenemos una dinámica, o en la dinámica misionera no hay una estructura que piense en el misionero en la vejez, pensando precisamente en lo que es jubilación, aportes patronales y demás. Y ahí, bueno, volvemos al primer tema, ¿no? El tema de creer o pensar. Y dice, no, es que eso es fe, Dios proveerá, ¿no? A ver, sentate a pensar las pavadas que estás diciendo, ¿sí? Porque es una falta de respeto cuando se dice eso. El pensamiento hace que yo tenga que ordenar las cosas y la Biblia me apoya porque Dios es un Dios de orden. Entonces yo debo pensar en eso. Y tristemente, en las dinámicas latinas de organizaciones de apoyo misionero y demás, no está esa inquietud, no les interesa, no la piensan. Gracias a Dios, nosotros en nuestra dinámica de pensamiento sí estamos pensando, eh, y vamos a tener nuestra jubilación aparte, pero tristemente ni las iglesias ni las organizaciones piensan en eso. Y eso forma parte de lo que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo puede ser que me cobren? Y es simple, necesitamos ir a la historia. Cuando no hay algo que se hace de manera voluntaria y con gozo, como dice la Biblia, obviamente que viene la imposición. Así nacen los impuestos en los países. Cuando no hago lo que debo hacer y espero que otro lo haga, entonces como espero que lo haga el Estado, y el Estado tiene que sacar dinero, ¿de dónde lo saque? Y bueno, te lo saco a vos. Y bueno, yo pago calladito la boca. Compro 1 kilo de azúcar, 21% de IVA. Lo pago calladito la boca. Ahí no me quejo. Ahora, si viene el pastor y me da un sobre para el diezmo o una promesa de fe que he visto en algunos lugares también, y no, porque el Señor dice, no seamos hipócritas. A veces la misma desidia espiritual que yo tengo es la que hace que venga la imposición para que cumpla lo que de manera natural debiera de cumplir. Después, si en la administración hay fallas y errores, bueno, ese es otro cantar, es otro tema. Pero es algo que debemos atender, y las iglesias no lo están haciendo. No lo están haciendo. De hecho, hay un debate, y de parte lo comparto abiertamente, que siempre tengo con Matías. Matías, si él siempre quiere contratar un sistema para que esto salga mejor. ¿Qué te digo, Matías? No, pará, veamos, buscá, tiene que haber, así es, por eso estamos en StreamYard y demás, tiene que haber algo, y él dice, uy, esto estoy averiguando cómo hacerlo mejor por acá, y si pago, no,
¿Pero por qué? Y porque esto lo hacemos de buena voluntad. ¿Cuánto recibís por mes por A Biblia Abierta, Matías? 0 pesos. Bien. Yo igual. O sea, ni le envío ni me envía. Es decir, pero todos quieren ser bendecidos. Todos queremos ser bendecidos. Entonces, en ese deseo de ser bendecidos, debo madurar y entender algunas cosas. Esto puede salir mejor, mucho mejor. Matías debiera tener un mejor equipo, yo también, debiéramos tener mejor conexión, podríamos mejorar un montón de cosas, pero no pedimos nada a nadie. Esto no es un pedido a nadie, ¿eh? Por favor, no es un pedido a nadie. Ahora, nunca nadie nos preguntó cuánto se invierte en esto y cómo lo costeamos. Porque Matías paga su internet, paga su luz, yo también lo mismo. Hay una serie de inversiones que tristemente el que es bendecido no tiene en cuenta, pero demanda más. Y nosotros estamos dispuestos a dar. Decía el mismo apóstol Pablo, escribía a los Corintios y decía, estoy dispuesto a gastar de lo mío y a gastarme a mí mismo, aun cuando, dice, amándolos más, sea amado menos. Porque precisamente mencionar esto es un acto de amor, de hacerte reflexionar sobre cuestiones económicas relacionadas con Dios, no con nosotros, relacionadas con Dios. Y esto no siempre agrada, como muchas de las cosas que decimos no a muchos les agradan y después hacen comentarios. No importa. Mientras nosotros tengamos la Biblia de nuestro lado, es lo único que nos interesa. Es lo único que nos interesa. Pero debemos precisamente madurar. Y madurar implica esa dinámica que había entendido Pablo. Estoy dispuesto a gastar de lo mío, estaba hablando de lo económico, a gastarme a mí mismo de su tiempo, de su esfuerzo, amando a los hermanos en Corintios, aún cuando amándolos más, él mismo decía, sé amado menos. Nos hemos pasado ya. Nos hemos pasado un poquito. 17 Pero muy minutos, te bueno. voy a cobrar horas extra. No, por favor. Me gustaría que agendemos. ¿eh? Acá nos dejó el principio y el fin. Nos dejó algo interesante, hablando del gobierno argentino con una aspiración al judaísmo. Después lo vamos a leer completo. Pasa que se me llenó la bandeja acá y no puedo ver compartir todos los mensajes. Y esto es muy bueno, ¿no? Así que después lo vamos a charlar ese tema. Muchas gracias al principio y al fin. Y bueno, nos vamos a despedir. Ya pasamos unos minutos, pero estamos en familia, no hay ningún problema. Todavía no nos corrieron. Le mandamos un saludo muy grande a todos los hermanos que nos han acompañado en esta noche. Muchas gracias por estar y vamos a continuar, porque quedó pendiente algunas cositas y vamos a agregar algunas cositas que están acá en los comentarios. Así que desde ya, muchas gracias y nos encontramos el próximo mes. Un cariño a todos, bendiciones, nos vemos el próximo lunes si Dios así lo permite. Así que recordemos el horario, 21 horas, nos estamos encontrando nuevamente por el mismo lugar. Que Dios les bendiga.